bajo el tema una obra de gran valía. Una obra de gran valía. Así de que Nehemías capítulo 8, verso 1 al 12 dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día de la semana. Y leyó en el libro de la ley delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados de tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acú, Sebatía, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de todo, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiarse porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor. Hermanos y hermanas, Iglesia del Señor Jesucristo, la vida cristiana alcanza la importancia de vida solo cuando regresamos a la palabra de Dios, solo cuando entendemos la palabra de Dios, solo cuando vivimos la palabra de Dios. De otra manera, la vida cristiana no tomará sentido en nosotros. Es la palabra de Dios la que le da sentido y nos da también un sentido de humildad y de sometimiento a la voluntad de Dios. Veamos cómo en estos versículos Dios ha hecho algo glorioso con el pueblo. Porque hay una importancia más allá de nuestro entendimiento de la vida cristiana. El valor que la palabra de Dios adjudica al trabajo de Nehemías, a la restauración del orden espiritual del pueblo es importante. Es el pueblo de la alianza, es el pueblo del pacto, es el pueblo que necesita escuchar la palabra de Dios y regresar a la palabra de Dios. Es un principio de restauración, es un principio de volvernos a Dios,
Es un principio de encaminarnos en la verdad que nos es llevado por la palabra de Dios. No puede haber triunfo sin sacrificio. Y eso es lo que Nehemías le está enseñando al pueblo en esta ocasión. Ustedes no pueden ser hijos de Dios si no sacrifican algunas cosas que tienen que sacrificar. Y como veremos en los próximos capítulos, estaremos viendo cómo el pueblo tuvo prácticamente que dejar ir a sus mujeres, dejar ir a sus hijos, dejar ir a sus hijas y separarse por completo para dedicarse prácticamente a Dios. Porque ellos habían pecado contra Dios contrayendo matrimonio con mujeres paganas. Y de este matrimonio habían nacido hijos que eran prácticamente hijos que no eran bien vistos delante de los ojos de Dios. Por eso es que el pueblo tuvo que tomar la decisión de continuar en su vida pecaminosa o de apartarse después de haber escuchado las palabras de la ley de nuestro Dios. Ya dijimos que la ley de Dios fue leída a oídas de todo el pueblo que había regresado del cautiverio. Al escuchar las palabras de la ley, se sintieron amedrentados, se sintieron compungidos, se sintieron asustados, porque sabían que al igual que sus padres habían pecado contra Dios y necesitaban ahora restauración. De otra manera, apeligraban que al igual que sus padres, sus antepasados, habían sido llevados cautivos a Babilonia, ellos también ser sometidos por un pueblo pagano nuevamente. El pecado que sus padres habían cometido deliberadamente, con entendimiento completo, sabiendo que ofendían a Dios y a su ley, ellos lo estaban cometiendo ignorantemente. Por eso es que ellos se sienten asustados. Hermanos amados, aquí hay un principio glorioso que podemos recuperar. De hecho, el principio de la sola escritura. La sola escritura es un principio que recuperaron los reformadores del siglo XVI y que nos enseña a nosotros que no hay otro libro que nos lleve a Dios, que nos lleve al pacto, que nos lleve a la alianza, que las sagradas escrituras. La palabra de Dios tiene respuestas para toda la condición del ser humano. Sin importar lo que el ser humano esté pasando, la palabra de Dios tiene la respuesta. Después de que Esdras, el escriba, lee a oídos de todo el pueblo la palabra de Dios o la ley, Dios obra en el corazón de los oyentes y los llama a la vida, los llama al arrepentimiento, los llama a la conversión, los atrae hacia sí para que puedan ser perdonados sus pecados. El pueblo sabía que el verdadero valor de la vida se encuentra en Dios. El verdadero valor de la vida cristiana no se encuentra en nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades de retención, nuestras capacidades de discernimiento. Se encuentra en Dios mismo y en su palabra. Hermanos amados, aprendemos de esto, que el verdadero valor de la vida, el verdadero valor de la existencia del ser humano se encuentra en esa relación que cultivamos con Dios, que tenemos con Dios todos los días. Hermanos amados, en este pasaje vamos a estar meditando en 4 cosas: cómo Dios consuela al pueblo, cómo Dios pide que el pueblo se regocije, es Dios el que está pidiendo, alegraos. Los levitas reprenden al pueblo y por último el pueblo se regocija porque entendieron la palabra de Dios. En la Biblia es normal encontrar que cuando se celebraba una fiesta siempre había algarabía, siempre había regocijo. Cuando una reforma se celebraba siempre se leía la ley de Dios, siempre. Y en esta ocasión
prácticamente Nehemías está celebrando una reforma religiosa en Israel. Él está por traer una reforma al pueblo. Y por eso era importante que la ley de Dios se leyera a oídos de todo el pueblo. Y no solamente se leyera, sino que se interpretara lo que la ley de Dios quería decir. Además de esto, consecuente a la lectura de la ley, tenía que haber fiesta. Y esto es lo que hoy vamos a estar viendo, solo lo que implica la lectura de la ley. Y el próximo domingo vamos a estar viendo la fiesta que se celebró, la gran fiesta que se celebra, que según las escrituras no se celebraba esta fiesta desde los días de Josué. O sea que estamos hablando de aproximadamente unos 1100 años. Por 1000 años no se había celebrado, por lo menos unos 1100 años no se había celebrado la ley. Entonces tenemos que entender bien lo que está pasando aquí. Hermanos, por otro lado, no se celebraba esta fiesta en particular desde que prácticamente Israel fue introducido en la tierra prometida. La palabra de Dios en el corazón de la persona, no en la mente de la persona, no en el oído de la persona, sino en el corazón de la persona, trae esperanza, trae consuelo, trae vida, trae una nueva visión de vida y de ministerio. El dolor del pueblo por haber fallado a Dios era tan grande que estaban profundamente tristes. O sea, la tristeza que el pueblo sentía no era una tristeza ficticia, no era una tristeza inventada. Verdaderamente estaban tristes porque habían ofendido a Dios. Era profunda, muy desconsolados, muy adentro de su corazón. Ellos sabían lo que implicaba esto de ofender a Dios. Cuando el pueblo se vuelve a Dios, no solo encuentra esperanza, sino que también encuentra vida. Cuando el pueblo de Dios deja el pecado atrás, deja las cosas negativas atrás, deja todo lo que lo separa de Dios, es entonces que el pueblo encuentra vida y encuentra la razón de la existencia. Es en este contexto que la palabra de Dios es leída al pueblo. Hermanos amados, la cosmovisión de vida de Israel o de Judá en este caso, la cosmovisión de vida de Judá cambia cuando la ley es leída. Dios no solo había tocado la parte psíquica, la parte anímica, la parte emocional, sino que había tocado la voluntad del pueblo. Se había metido en la voluntad del pueblo y desde ahí había hecho una revolución interna y los llamaba al arrepentimiento. La reacción del pueblo fue inmediata. La reacción que el pueblo de Dios, la iglesia debe tener a la predicación que domingo a domingo se predica desde los púlpitos, debe ser inmediata. El pueblo de Dios debe de aprender a vivir con Dios, a caminar con Dios y a aceptar su vida tal y como Dios la ha puesto. Hermanos amados, en los versos 9 y 10 es un llamado al regocijo. Mire, si ustedes ven los versos 9 y 10, dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y el levita, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis. Ya ahora la condición ha pasado, Dios los ha perdonado, ya Dios no se acuerda de su pecado. Lo mismo predica el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando está, Él dice que el Señor toma nuestros pecados y que los lanza a lo más profundo de la mar.
donde nunca más lo saca. ¿Esto qué significa? Significa que Dios no se acuerda más de nuestro pecado. Él prácticamente elimina nuestro pecado de nosotros cuando le reconocemos como Salvador a Jesucristo. Entonces Nehemías y Esdras, y ayudado por los levitas, se ponen de acuerdo para hablarle al pueblo acerca de la importancia de regocijarse en Dios, porque el pueblo tenía todavía, estaba todavía llorando a esta instancia. El pueblo no solamente debe de alegrarse cuando la salvación llega, sino que deben de apartarse y vivir una vida alegre delante de Dios. Hermanos amados, esto es precisamente lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, verso 7. Fíjese que el apóstol Pablo dice: fue la ley la que me mostró mi pecado. Así como en el tiempo de Nehemías, la ley les muestra los pecadores que somos. En el tiempo del apóstol Pablo, él dice: a mí, por la ley yo reconocí cuán pecador soy. Por su parte, también el apóstol Pablo dice en el mismo verso 7, dice: fue la ley y nunca, dice, fíjese bien, yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera: no codiciarás. El mandamiento 10, ¿qué dice? No codiciarás la casa de tu hermano. El 10 mandamiento. ¿Qué es lo que está diciendo? La ley, el apóstol Pablo está reconociendo que sin ese artículo en la ley, él no hubiera podido entender cuán pecador es. ¿Quién no codicia las cosas de los demás? ¿Quién no piensa, por ejemplo, si yo tuviera ese auto, fuera feliz? ¿Por qué esa persona no se ve que sea feliz? Si yo tuviera esa casa, si yo tuviera ese trabajo, si yo tuviera el trabajo de mi hermano, las cosas cambiaran. ¿Quién no ha pensado, si yo tuviera la mujer de ese fulano, verdaderamente fuera feliz? ¿Acaso no es pecado? No codiciarás. No codiciarás, dice la ley. Y el apóstol Pablo está diciendo prácticamente: yo nunca hubiera sabido que el codiciar es malo si la ley no dijera: no codiciarás. Esto es precisamente lo que está pasando con el pueblo de Dios en esta ocasión. La ley les ha revelado los pecadores que son. Ahora la pregunta que yo te hago en esta tarde, querido hermano y hermana: ¿está haciendo el trabajo que la palabra de Dios tiene que hacer en tu corazón? ¿Está redarguyendo en tu corazón? ¿Está rompiendo los tuétanos de tu cuerpo? Sería bien analizar eso. La obra del Espíritu Santo en el interior del pueblo trae arrepentimiento. El pueblo está frente a un Dios que aborrece el pecado, aborrece toda clase de maldad. Y él sigue llamando a aquellos que Él ha elegido para que reciban la salvación. Las palabras de Nehemías y Esdras son: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Es día santo. El predicador dice en Eclesiastés capítulo 3: todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír,
tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de nacer, y así sucesivamente. Él está dando una lista de las cosas que nosotros como seres vivientes hacemos en el tiempo correcto. Y Esdras y Nehemías le dicen al pueblo: este no es tiempo de estar con dolor o angustia, este no es tiempo de estar con lamentaciones, este es tiempo de alegría, este es tiempo de gozo, este es tiempo de fiesta. Y empieza la fiesta, empieza la algarabía, y si ustedes van más adelante se van a dar cuenta que las personas empiezan a darse viandas, regalos, y a enviarse. Y Nehemías eso es lo que hace, urge al pueblo. Vamos al verso 10. Luego les dijo: id, comed grosuras, es lo más gordo de los animales, comed lo más gordo de los animales, y bebed vino dulce. Esta es una clase especial de vino que debían de tomar, que debían de consumir ese día. Y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis. Nuevamente repiten lo que ya les dice en el verso 9. No estén tristes, porque es día de fiesta, es día de alegría, porque día santo es a nuestro Señor. Es día de santa convocación. Igual como en Sinaí, Dios convocó al pueblo y les dijo: esta es una santa convocación, donde yo descenderé en forma de nube y con forma de trueno, y de trompeta hablaré con el pueblo desde las nubes. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? De miedo, de angustia, porque tenían miedo que Dios los consumiera, y dijeron a Moisés: Moisés, está tú entre Dios y nosotros, porque no queremos morir en este día delante de la presencia de Dios. Pues es día de santa convocación en esta ocasión. Y Dios les dice: vayan a través de Nehemías y de Esdras, vayan y háganse regalos los unos a los otros, porque es fiesta, es tiempo para estar alegres, porque hoy ha venido la salvación a Israel, hoy ha venido la salvación a Judá. Exactamente lo que pasó con Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuál fue la reacción de Zaqueo? Uno fue de arrepentimiento profundo. Zaqueo dijo: yo me arrepiento de todo corazón, y si en algo he defraudado a alguien, le devuelvo cuadruplicado lo que yo le haya hurtado en algún momento. Hermanos amados, ahora, ¿cuál es la razón de esta alegría? Fíjese que la alegría, la razón de la alegría, no es todo lo que nosotros podemos pensar en la parte humana. La razón de la alegría está al final del capítulo, del verso 10. Y dice: porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Hermanos, la alegría del pueblo del pacto, el gozo del pueblo de la alianza, nace por un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en sí. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es el que nos sostiene en tiempo de angustia. El creyente no se alegra por sus logros personales. El hombre de Dios se goza cuando la obra de la cruz cobra vida en él. El hombre de Dios se goza cuando otras personas son atraídas a la cruz de Cristo. El hombre de Dios se alegra cuando ve que la obra misionera sigue creciendo. El hombre de Dios se alegra cuando ve que las almas, que las personas se arrepienten y cambian su manera de vivir. Ahora sí, abuelo de pájaro, los levitas también responden. Ya aquí ya no es Esdras ni
Nehemías, sino que son los levitas los que van al pueblo y prácticamente le vuelven a repetir: no es tiempo de estar triste. Vean el verso 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque este día es día santo y no os entristezcáis. Por tercera ocasión vuelven a decirle: estén alegres, no estén tristes, estén alegres, porque el Señor ha venido a ustedes. Ahora, debemos de entender el contexto en el que los levitas están hablando. La intervención de los levitas se debe ver más como un deseo de tranquilizar al pueblo. Estén en calma. Yo lo traduje de esta manera. Esta es la traducción que le di a este pasaje. Cálmense. Guarden silencio, porque es día de santa convocación. No estén más tristes. Esta fue la traducción que le di a este versículo de la palabra de Dios. Si ustedes ven, están separadas las frases, como queriendo decirle al pueblo: anímense. Ya no se sientan asustados. La hora de miedo, la hora de temor ya pasó. Más bien gócense en la presencia del Señor. El Señor es su fortaleza. Dios es su fuerza. Los levitas hicieron un trabajo pastoral. Si lo ponemos desde este punto de vista, Esdras y Nehemías hicieron un trabajo académico, un trabajo de instrucción. Pero los levitas están haciendo un trabajo pastoral. Respóndanse ustedes mismos y acójanse en Dios, recójanse en Él. No estén tristes, porque Él es su Salvador, Él es su fortaleza. Hermanos amados, al principio el pueblo tenía razones por qué tener miedo, por qué estar triste, por qué estar llorando. ¿Por qué? Porque la ley les deja ver que han pecado contra Dios, han cometido un pecado horrendo contra Dios. Pero ahora que Dios les ha dado su perdón, ya no hay razón por qué estar triste. Ahora la razón ha cambiado. Lo que David decía: tú has cambiado mi lamento en baile. Me vestiste de alegría. Me vestiste de alegría. La ley al principio hizo llorar al pueblo. Pero cuando fue explicada detenidamente la ley, el pueblo pudo comprender, y esa misma ley trajo esperanza sobre ellos. Hermanos, igual es la palabra de Dios. La palabra de Dios al principio rompe las coyunturas y revienta los tuétanos de la persona. Pero a la larga, esa misma palabra que nos ha hecho añicos, que nos ha partido en pedazos, esa misma palabra nos da vida, como dice Hebreos 4:12, ¿verdad? Así sea la palabra, ¿sí?, que sale de la boca. Sí, nosotros, hermanos, debemos de entender en este caso que el Señor nos está llamando día con día al arrepentimiento. La palabra de Dios al final es como bálsamo, que sana, que cura, que limpia, que desinfecta, que quita las heridas del corazón y restaura la iglesia y la planta en Dios, la profundiza en Dios, la sostiene en Dios, le da fuerza en Dios. Hermanos, así como Nehemías había propuesto celebrar el día santo del Señor con alegría y júbilo, así los levitas también estaban proponiendo regocijarse en Jehová y su ayudador, perdonador y fortaleza de todo el pueblo del pacto. No hay razón por qué estar angustiados. Y por último, el gozo de entender la palabra de Dios. El verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber. El pueblo tuvo que pasar un proceso, ¿sí?, de asimilación. La ley es leída,
es explicada y ahora es asimilada. La hora de llevarlo a la práctica ha llegado. La hora de poner en práctica lo aprendido ha llegado. Si me doy a entender, leída, explicada, llevada a la práctica. El pueblo ahora sale y se da regalos y se lleva regalos los unos a los otros. Todo el pueblo se juntó, dice en el verso 1, ¿verdad? Todo el pueblo se juntó como un solo hombre. ¿Para qué? Para escuchar lo que la ley tenía que decir. Curiosamente, la misma frase se repite en el verso 12. Mire, dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiarse porciones. Cuando el pueblo va a escuchar la palabra de Dios, se reúnen como un solo hombre para escuchar la palabra de Dios. Ahora, como un solo hombre, aunque no aparece la palabra un solo hombre o un solo pueblo, no aparece en el verso 12, pero nosotros podemos entender que como un solo hombre, el pueblo también se fue a regocijarse en el Dios que los ha salvado. El pueblo va y lleva la alegría al pueblo. Pero también podemos rescatar algo muy importante en este pasaje. Y es el hecho de que Nehemías está preocupado por los menos afortunados. Si ustedes ven en el pasaje, dice, y a obsequiarse porciones y a gozarse de gran alegría, porque habían entendido las palabras. A obsequiarse porciones, dice, ¿verdad? Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiarse porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les había enseñado. ¿Sí? Entonces ellos se fueron a gozar de gran alegría porque habían entendido la palabra del Señor. Aquí, hermanos, estamos hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje. El pueblo había escuchado y había entendido. Yo quiero demostrarles a ustedes que el gozo del Señor es grande en 4 etapas. La primera es, el gozo del Señor está en el perdón de Dios. La iglesia ha recibido el perdón de Dios. La iglesia no está en busca del perdón de Dios. La iglesia ya recibió el perdón de Dios. 2. La seguridad del perdón y la gracia de Dios se ve más claro en los tiempos de aflicción. Dios permite que pasemos por tiempos de dificultad, de angustia y de dolor para mostrar su gracia, para mostrarnos quién es Él y quiénes somos nosotros. 3. La seguridad que se encuentra en la palabra y se hace manifiesta cuando el creyente pone en práctica lo que Dios demanda en su palabra. Es cuando nosotros llevamos a la práctica lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Cuando nosotros verdaderamente tomamos vida. Hay esperanza en medio de esto. Y por último, la fe en Dios. La fe en Dios trae solidez cristiana. No se basa en el éxito de nosotros, sino en entender lo que Dios es. Dios nos deja, hermanos, debemos de entender que la fe en Dios es algo que va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender humanamente. Es prácticamente tener fe en Dios en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza. Nuestra fe está en Dios. Estamos plantados en Dios. Y el Señor, el apóstol Pablo, nos dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. La esperanza. Dios no nos va a pasar por la prueba más de lo que nosotros podemos resistir. El creyente es atraído por Dios a su reino. Su descubrimiento es magistral. Su vida da un giro de 180 grados. Quedamos a espaldas del pecado y de frente a la cruz. Esa es la idea crucial que tenemos en el Evangelio. Cuando el Evangelio nos confronta y nos atrae, nosotros inmediatamente le damos la espalda al pecado y quedamos de frente
a Cristo y este crucificado. Hermano, además de eso, cuando la cruz de Cristo cobra vida en nosotros, el conocimiento, el alegrarnos en Dios es simplemente profundo, profundo. Esto es lo que el apóstol llama y describe: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Si no me entendieron la primera vez, entiéndanme de nuevo. Necesitamos estar contentos en Dios, estar alegres en Dios. El verso 4 del capítulo 4 de Filipenses y el verso 7 de este mismo capítulo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y sabe una cosa, esa paz que no se puede describir con palabras humanas, es esa paz que viene de la obra del Espíritu que nos confirma en el pueblo del pacto, en la iglesia. Hermanos amados, yo cierro con esto y les voy a leer prácticamente completo este párrafo. El pueblo de Dios ha experimentado la gracia de Dios de diferentes formas, pero sobre todo por medio de la palabra, por medio de la predicación. Es así como el pueblo es instruido para que disfrute el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. La vida cristiana es la obra más excelsa, la obra más perfecta y la obra más completa que haya podido registrarse jamás en un libro. Es la obra de la cruz, donde el Hijo de Dios clavó nuestros pecados para siempre, llevó nuestras transgresiones delante de Dios. Nada ni nadie puede cambiar el hecho de que en la cruz Cristo reconcilió a la iglesia con su Padre celestial. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor, y nos instruye, Padre, a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor. Y yo te pido, Padre, que el mensaje que hoy se ha predicado llegue a los corazones de las personas y éstas puedan ser restauradas, puedan ser cambiadas, puedan ser atraídas a la cruz. Gracias, Padre, porque todavía tenemos libertad para predicar este evangelio. Y te pedimos, Señor, que nos sigas dando fuerza para ello. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén.